Muy bien, entonces bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio de los días viernes. La semana pasada ya tuvimos como una pequeña reunión donde explicamos algunas cosas distintas que vamos a estar haciendo este año. Creo que no me traje mis lentes. Perdón. No me traje mis lentes. No son, no. Los dejé en el carro. ¿No tienen unos lentes extra de lectura? Bueno, entonces vamos a estudiar Romanos y Romanos, como dijimos la semana pasada, es una epístola pesada. No pesada en el sentido de que cae mal, que cae gordo, sino pesada en el sentido de su contenido. O sea, tiene un contenido muy profundo. Tiene mucho, o sea, lo que quiero decir es que tiene mucho peso, ¿verdad? Cuando algo es pesado es porque tiene mucho peso. Ajá. Sí, aquí está está bien. Los dejé en el carro, pero muy bien. Entonces, la idea es que nosotros estudiemos Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, versículo por versículo. ¿Ok? Y pues ya entrando en el tema, aparte de la pequeña introducción que tuvimos la semana pasada, lo primero que nosotros identificamos, por ejemplo, en esta epístola es el autor, ¿verdad? Pablo. El autor de la epístola es el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de Pablo? Cuando nosotros leemos una carta o un libro de la Biblia, es importante que nosotros tengamos una noción de quién es el autor, ¿verdad? Porque fueron personas reales, ¿verdad? Fueron gente de carne y hueso, ¿verdad? Entonces, fueron personas que vivieron en esta tierra, fueron personas que, igual como nosotros, ¿verdad? Sin ningún tipo, sin ninguna diferencia. Entonces, Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. ¿Por qué de Tarso? Tarso es su lugar de nacimiento. ¿Okay? Entonces se llama Saulo y la palabra Saulo o el nombre Saulo es equivalente a Saúl, como el rey Saúl en el Antiguo Testamento. Entonces Saulo de Tarso. Tarso es su lugar de nacimiento. Tarso era y es una ciudad que está ubicada actualmente en Turquía. En Turquía, ahí es donde se encuentra esta ciudad de Tarso. Entonces Pablo, o Saulo más bien, Saulo nació allí en Tarso y Saulo se cree que aproximadamente a la edad de 13 años él viajó o sus padres lo enviaron a Jerusalén para que estudiara la Biblia. Entonces él estudió, dice el apóstol Pablo, dice que bajo los pies de Gamaliel, es decir, que Gamaliel fue el maestro de Biblia de Saulo. Entonces Saulo tuvo una educación formal. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el libro de los Hechos, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de los Hechos también en la clase. Cuando Pedro y Juan dieron su testimonio, ¿verdad? Y los ancianos dijeron que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no tenían una educación formal. No quiere decir que ellos eran ignorantes, porque mucha gente piensa, ¿no? Cuando dicen que eran hombres sin letras y del vulgo, pues que eran unos ignorantes. No, no eran ningunos ignorantes. Ellos acababan de terminar su discipulado con Cristo. Entonces, estaban en las mejores manos. Lo que significa es que ellos, ¿qué quiere decir eso? Que ellos no tenían una educación formal. A diferencia de Saulo, Saulo sí era una persona estudiada, preparada. Él era
se cree que a la edad de 22 años ya Saulo tenía el equivalente a 2 PhDs, o sea, 2 maestrías, 2 sí, doctorados. Ajá, 2 doctorados. Entonces, él era una persona muy preparada, el Saulo. Saulo no solamente era una persona muy preparada, sino que era una persona que se entregaba a lo que él estaba haciendo, él se entregaba completamente. Y así nosotros vemos que Saulo pensó que la iglesia, o en ese tiempo no se llamaba cristianos, ¿verdad? Sino los del camino, que eso era un peligro o una amenaza para Dios. Él lo vio como una amenaza contra Dios y entonces él se entregó por completo a la persecución de los creyentes. Y cuando él estaba persiguiendo a los creyentes, pidió cartas para ir por ellos y traerlos y arrastrarlos a la cárcel. Y cuando mataron a Esteban, él estaba cuidando las ropas y él estaba de acuerdo en lo que se estaba haciendo. Y en Hechos capítulo 9 nosotros vemos la conversión de Saulo. Ahí nosotros vemos cómo el Señor Jesús se le apareció cuando él iba camino a Damasco. Entonces, Saulo tuvo una conversión genuina, ¿verdad? ¿Y cuáles son las credenciales? Por ejemplo, ¿qué dice Saulo o Pablo acerca de sí mismo? Bueno, en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7, nosotros podemos ver o leer un poquito acerca de cuáles eran lo que nosotros llamamos el día de hoy, sus credenciales, ¿verdad? ¿Qué era Saulo? Filipenses 3, del 4 al 7. Filipenses 3, del 4 al 7. Y allí nosotros encontramos, pues, él está hablando acerca de sí mismo, ¿verdad? Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces aquí vemos nosotros cuáles son todas las credenciales de Pablo. Circuncidado al 8º día. Esto era muy importante dentro de la religión del judaísmo, ¿verdad? Todos los varones tendrían que ser circuncidados al 8º día. O sea que él cumplía con ese requisito. Segundo, del linaje de Israel. Tercero, de la tribu de Benjamín. Cuarto, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, y aquí viene, ¿verdad?, el celo personal de Saulo, ¿verdad? Él veía al cristianismo como una amenaza. Por eso dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Es decir, que a Saulo no se le podía señalar con el dedo. Él cumplía, ¿verdad?, los requisitos de la ley, por lo menos, digamos, externamente, todo lo que la ley pedía, él lo cumplía irreprensiblemente. Y dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces esto nos da a nosotros a conocer un poquito acerca de la persona, de quién era él. Y luego en 2 Corintios 11 también nosotros podemos ver los sufrimientos de Pablo, ¿verdad? Porque estamos primero estudiando al hombre, ¿verdad? Al autor de esta epístola, familiarizándonos un poquito acerca de quién era él. Ya nosotros vimos que en cuanto a la religión, él cumplía y llenaba todas las casillas, ¿verdad? Todas las casillas, él era una palomita, no se saltaba ninguna de ellas. 2 Corintios 11, 23 al 28. Entonces aquí nosotros vemos, del 22 también se puede empezar la lectura. Aquí nosotros vemos lo que Pablo sufrió por causa del evangelio. Entonces dice en el versículo número 22, 2 Corintios 11, 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Entonces vean lo que empieza a listar él aquí. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 por 39 son 195. 195 azotes, ¿verdad? La ley prohibía que los azotaran 40, solo 39, pero él había recibido 5 veces 39, son 195, ¿verdad? Y cuando los azotaban, los azotes tenían pedazos de hueso y de metal. Cuando entraba en la piel y lo jalaban, arrancaba la piel con eso. ¿Se pueden imaginar ustedes? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Entonces, ese es nuestro autor, ¿verdad? El autor de la carta a los romanos. Era un judío, y aparte de judío, él había nacido en una provincia romana. Entonces, un dato muy importante acerca de Pablo es que él también era ciudadano romano de nacimiento. Y eso le ayudó muchísimo a él también para la expansión del evangelio, porque él podía viajar por todo el imperio porque era un ciudadano romano de nacimiento. Entonces, estas son algunas de las cosas que nosotros, por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de Pablo, que es el autor de esta epístola. Y luego en Romanos 1, ¿verdad? Dice Pablo. Entonces, ¿Pablo es quién? Es el autor. El autor de la epístola es el apóstol Pablo. Entonces, al estudiar nosotros un libro de la Biblia, también siempre debemos nosotros tener una idea de quién fue la persona que lo escribió. La próxima palabra que aparece después del nombre de Pablo dice siervo de Jesucristo. Entonces aquí nosotros vemos, si están anotando, la posición de Pablo. La posición de Pablo. La palabra que aparece aquí es siervo. Siervo. ¿Okay? Esa es la posición de Pablo. La palabra siervo es una palabra muy hermosa también. Siervo. En griego es la palabra D-O-U-L-O-S, doulos. D-O-U-L-O-S. D-O-U-L-O-S. Ajá, es griego. Donde aparece aquí en español la palabra siervo, en el griego, en el idioma original, es la palabra doulos. Doulos. Entonces aquí dice Pablo doulos. La palabra doulos, la traducción es esclavo. Esclavo. Mi versión dice, yo Pablo, esclavo. Ajá, esclavo. Esa es la palabra correcta. Entonces nosotros ya vemos aquí, por ejemplo, que un esclavo era una persona que había sido comprada. Un esclavo era alguien que había sido comprado. Después de ser comprado, era posesión del que lo compró. Entonces Pablo se ve a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Ven que nosotros ahora, ¿verdad? Cuando queremos adular a un predicador, le decimos siervo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y se oye bonito, ¿no? Porque es como una adulación, ¿verdad? Oh, aplaudamos que viene el siervo del Señor, ¿verdad? Como que fuera una cosa, como que esa palabra no conocemos nosotros realmente lo que significa. Porque la palabra siervo, el significado correcto es un esclavo. Entonces Pablo se veía a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Y la misma Biblia nos dice a nosotros, dice, por precio habéis sido comprados. Entonces nosotros somos, en ese sentido también,
nosotros somos siervos de Cristo, es decir, que somos esclavos de Cristo. Y aquí es algo muy importante que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, un esclavo era dueño o era un esclavo y su dueño era el Señor. Se le llamaba Señor. ¿Okay? Entonces, el esclavo siempre se dirigía a su dueño como mi Señor. Y esa es la palabra que a veces nosotros hemos explicado en la clase también, que es la palabra kurios en griego. Kurios es la palabra Señor. Pero cuando se aplica a Jesucristo, la palabra kurios nos habla a nosotros acerca de, ¿se acuerdan en Filipenses que dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre? Es el título o la palabra kurios, es el Señor, es soberano, es el dueño de todo lo que existe. Entonces Pablo no solamente está diciendo yo soy un esclavo de Jesucristo, sino que él está diciendo también él es mi dueño, es mi dueño. Él es el dueño de mi vida, Él es mi Señor, Él es mi amo, ¿verdad? Qué bonito es que uno pueda verse de esa manera delante del Señor, ¿verdad? Yo soy de Él, Él es mi dueño, yo soy su esclavo, Él es mi amo, Él me dice y voy, Él me manda y obedezco. Eso es lo que un esclavo hace, ¿verdad? Y un esclavo en aquel tiempo, pues un esclavo no tenía opción. Si lo compraban, pues lo compraban. La cuestión está que, por ejemplo, con Pablo, él servía al Señor y a otros, pero lo hacía de buena voluntad. O sea que prácticamente él como que, él entendió, ¿verdad?, que Cristo lo había comprado y que era su dueño, pero aparte de todo eso, él se sometió al señorío de Cristo de voluntad, voluntariamente. ¿Okay? Porque un esclavo no tenía esa opción, ¿verdad? Si los romanos conquistaban un territorio, agarraban personas, ellos ya eran esclavos, no tenían ninguna opción, pero Pablo se sometió y lo hizo de una manera voluntaria, se entregó de todo corazón y totalmente motivado por amor. ¿Okay? Entonces, Pablo, esclavo de Jesucristo. La otra palabra que aparece aquí es llamado. Y aquí nosotros vamos a ver la autoridad de Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Llamado. Entonces la palabra llamado es una palabra muy importante. Más adelante nosotros la vamos a encontrar en que él la repite en el versículo 7, pero en este caso él se la está aplicando a sí mismo. Pablo fue una persona llamada, fue una persona separada, fue una persona consagrada, y el llamamiento de Pablo fue a ser apóstol. Su llamamiento fue a ser apóstol, llamado a ser apóstol. Entonces aquí nosotros encontramos este oficio, así se llama, ¿verdad? Un oficio o un ministerio que es el ministerio de apóstol. La palabra apóstol es una palabra que es apostolos, y que simplemente significa una persona que es enviada. Eso es lo que la palabra apóstol significa. Una persona que es enviada. Apostolos o apostolos, ¿verdad? Del griego apostolos. Entonces, el llamamiento de Pablo fue a ser un ¿qué? A ser apóstol. Ese es su llamamiento. Entonces, ¿por qué Pablo es un apóstol? ¿Por qué Pablo era un apóstol? Porque, por ejemplo, los requisitos para ser un apóstol están en Hechos 1, 21 y 22. Ya lo hemos nosotros leído, ¿verdad? Hechos 1, 21 y 22. Los requisitos eran haber estado con Cristo, con Jesús, durante su ministerio terrenal. Número 1. Número 2, haber sido testigos de Cristo resucitado, es decir, haberlo visto después de muerto y resucitado. Y número 3, que Jesús mismo los señalaba a ellos como apóstoles. ¿Okay? 1, 2 y 3. Son 3 requisitos. Entonces, número 1,
tenían que haber estado con el Señor durante su ministerio. Tenían que haber ido y venido, salido y entrado, ir y venir, estar con Él. Número 2, después que Cristo murió y resucitó, ellos tenían que ser testigos de su resurrección, de Cristo resucitado. Y número 3, tenían que ser llamados directa, es un llamado directo de Jesús. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos al punto de los primeros 2 requisitos, Pablo no los llenaba. Pablo no conoció al Señor Jesús, nunca lo vio, y Pablo nunca vio a Cristo. ¿Se recuerdan que cuando el Señor Jesús resucitó y después estuvo con los discípulos 40 días, ¿verdad? Y les dio instrucciones. Pablo no estuvo presente, él no lo vio a él. Pero Pablo sí cumple con el tercer requisito, que es uno de los más importantes. Pablo fue llamado directamente por el Señor Jesús. Entonces, por ejemplo, en Hechos capítulo número 10, versículo 39. Hechos 10, 39. Si voy muy rápido me dicen, 10, 39. Está aquí, Pedro está hablando en la casa de Cornelio, ¿verdad? Pedro está en la casa de Cornelio. Cornelio lo había mandado a llamar. Cornelio era un romano, ¿verdad? Un centurión romano que había tenido una visión y mandó a llamar a Pedro. Cuando Pedro llegó, él vino y les empezó a hablar. El versículo 39 de Hechos 10 dice, y nosotros somos testigos. ¿De qué? ¿De qué? De todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Entonces Pedro dice, nosotros somos testigos. Esa palabra testigos es muy importante. Ustedes saben que ninguna palabra en la Biblia está ahí para llenar espacio, ¿verdad? Todas las palabras son importantes. Y la palabra testigos es muy importante porque Pedro está diciendo, nosotros estuvimos con él, lo vimos, somos testigos. Entonces es importante porque, por ejemplo, el día de hoy existen muchas personas, ¿verdad?, que según ellos se autonombran apóstoles. ¿Cuántos de ellos cumplen con los requisitos bíblicos para ser apóstol? Nadie, ninguna persona. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, que una persona diga que es un apóstol es un engañador. Eso es simple y sencillamente es un engañador. No puede, nadie cumple con esos requisitos. Y ahora, como dicen ellos, algunos ya lo han reconocido, ¿verdad? Y dicen, bueno, sí está bien, tienen razón, no cumplimos con los requisitos. Pero entonces ahora ellos son tan sinvergüenzas que clasifican los apóstoles en 3 clases. Dice, los apóstoles del Padre, los apóstoles del Hijo y los del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el apóstol del Padre es uno, solo Jesús, dicen ellos. Jesús es el apóstol del Padre. Los apóstoles del Hijo son los de la Biblia y los del Espíritu Santo son los de ahora. Entonces, ¿en qué versículo de la Biblia nosotros encontramos que haya apóstoles del Espíritu Santo? No existe. Entonces ellos siempre están buscando una excusa para poder ellos validar su ministerio. La verdad es que no cumplen con los requisitos. Nunca estuvieron con el Señor, nunca vieron a Cristo resucitado y el más importante de todos, el Señor no los llamó directa y personalmente para que fueran apóstoles. Entonces, Pablo es un apóstol de Jesucristo, dice llamado a ser apóstol. Y la siguiente palabra es apartado. Apartado es una palabra que significa separar, poner aparte, designar para un propósito específico, consagrar o destinar para una tarea específica. Apartado. Apartado. ¿Okay? Es una palabra, lo que se le puede poner allí para entenderlo bien es apartado por Dios. O sea, Pablo fue escogido para un propósito específico. Apartado significa separar,
poner aparte, designar para un propósito específico, consagrar o destinar para una tarea específica. Entonces ven que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, su llamado era a ser apóstol y fue apartado o separado. Y luego dice, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Entonces aquí aparece por primera vez en esta carta la palabra de la cual se trata toda la carta a los romanos. La carta a los romanos es una explicación del evangelio. Todo el tema central de la carta a los romanos es el evangelio. Si nosotros queremos encontrar una explicación completa de lo que es el evangelio, pues para eso se escribió la carta a los romanos. Todo lo que nosotros vamos a estudiar durante el resto de este año, y no sé hasta cuándo vamos a terminar, es el evangelio. Siempre tenemos que tener presente que todo lo que Pablo está enseñando se trata y tiene que ver con el evangelio. Ahora, la palabra evangelio es muy bonita porque yo sé que ya todos nosotros la sabemos, pero la palabra evangelio simple y sencillamente es una palabra en griego que es la palabra evangelión y significa buenas noticias o buenas nuevas. Buenas noticias o buenas nuevas. Bueno, en el contexto de los griegos, nosotros estamos estudiando en el año 2026 una carta que fue escrita en el primer siglo, ¿verdad? Nosotros estamos en el siglo XXI y esta carta fue escrita en el siglo I. Entonces estamos nosotros también estudiando palabras que tienen que ser entendidas también en el tiempo en las cuales fueron escritas, porque para nosotros la palabra evangelio el día de hoy, pues para nosotros lo relacionamos, no sé con qué lo relacionamos, ¿verdad? Pero evangelio significa buenas noticias. Y esa palabra evangelio tiene una raíz ¿de dónde salió esa palabra evangelio? La palabra evangelio o buenas noticias viene, por ejemplo, del contexto de las guerras. En el año 490 antes de Cristo, los griegos tuvieron una guerra contra los persas y se llaman las guerras médicas, así se llaman, médicas, como de médico, las guerras médicas. Entonces, en una ocasión, en una ciudad que está a 40 kilómetros de Atenas, hay una ciudad que se llama Maratón. Y de ahí viene la palabra maratón, que es lo que es la competencia de carrera, ¿no? De la maratón, ¿verdad? Una maratón tiene 26.5 millas, creo yo, que es lo equivalente a 40 kilómetros. Entonces, cuando hubo esa guerra entre Persia y los griegos en la ciudad de Maratón, los griegos contra todo pronóstico ganaron esa batalla. Entonces una persona salió corriendo desde Maratón hasta Atenas, 40 kilómetros. Por eso el día de hoy una maratón es de 40 kilómetros de distancia. Y cuando él llevaba el mensaje de que los griegos habían ganado la batalla, entonces él iba gritando, evangelio, evangelio. ¿Qué era lo que él estaba haciendo? Él traía buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Que habían ganado la batalla. De ahí viene la palabra evangelio, porque el que venía corriendo traía buenas noticias. Entonces, cuando nosotros hablamos de evangelio, estamos hablando de buenas noticias. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, en ese momento las buenas noticias era de que los griegos o los atenienses habían ganado la batalla.
¿Y cómo sabían ellos que el que venía corriendo traía buenas noticias? ¿Qué era lo que miraban? ¿Ah? Veían los pies, porque cuando el que venía corriendo venía ligeramente, las personas que lo miraban de lejos decían buenas noticias. Pero cuando venía arrastrando los pies, su aspecto, su manera de correr, ya ellos sabían que traía. ¿Ah? La velocidad. Sí, la manera como corría. Si venía ligeramente por los pies de lejos, ellos ya sabían, oh, buenas noticias. Pero cuando venía arrastrando los pies, malas noticias. Entonces es muy importante eso, porque esas eran las buenas noticias. Pero el Evangelio, como está en la palabra de Dios, el Evangelio son las buenas noticias de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de eso, de las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo murió para pagar el precio de nuestros pecados y que por medio de la fe en su nombre nosotros obtenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Esas son las buenas noticias. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo aquí empieza, por ejemplo, con esta palabra, evangelio. Él dice aquí, por ejemplo, apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios. ¿Qué significa esto, el evangelio de Dios? Porque nosotros si leemos el Nuevo Testamento vamos a encontrar que dice evangelio de Jesucristo. Y también aquí aparece evangelio de Dios. Y también Pablo muchas veces dice conforme a mi evangelio. ¿Okay? Entonces tenemos el evangelio de Jesucristo, evangelio de Dios, y también Pablo dice conforme a mi evangelio. En Romanos más adelante, en el capítulo 2, él va a usar esa frase, conforme a mi evangelio. Entonces, ¿cuál de los tres es el mero mero? ¿Cuál de los tres es el correcto? ¿Sería el mismo evangelio? De lo que están hablando cada uno. Sí, porque no podemos estar hablando de buenas noticias. ¿Ah? Porque se trata de los tres, se trata de buenas noticias, ¿no? Sí. La cuestión es esta, que si nosotros leemos, eso es algo que yo digo, ¿verdad? Yo no se lo he oído decir a nadie más. Pero yo digo que Romanos tiene una hermanita. Y la hermanita de Romanos es Gálatas. ¿Ok? Gálatas y Romanos es como que fuera una continuación. O sea, es como, son cartas que fueron enviadas a diferentes lugares, pero es como una hermana pequeña de Romanos. Entonces, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, Pablo dice que no hay otro evangelio, que solamente hay uno. Es un solo evangelio. Entonces, cuando aquí Pablo utiliza la palabra evangelio de Dios, esto significa que el evangelio es propiedad de Dios. Dios es el dueño del evangelio. No es que el evangelio de Dios y el evangelio de Jesucristo o el evangelio de Pablo sean tres cosas distintas. Lo que él está en griego, aquí lo que está hablando es acerca de posesión. El evangelio es de Dios. Él es el dueño del evangelio. Él es el dueño. Es una palabra que implica posesión. Es cuando yo digo esto es mío. Es como su patente. Es de su propiedad. Es como su patente. Él es el dueño. Evangelio de Dios, o sea que le pertenece a Dios, es de Él. Él es el dueño. El evangelio no nos pertenece a ninguno de nosotros. El evangelio tiene un dueño y el dueño es Dios. Por eso dice aquí, apartado para el evangelio de Dios. Entonces en la gramática original en griego aquí aparece algo que significa posesión, cuando algo le pertenece a alguien. Entonces el evangelio es de Dios. ¿Por qué es importante eso para nosotros?
¿Por qué es importante que nosotros sepamos que el Evangelio tiene dueño? Pues porque ahí, bueno, lo que me ha tocado ver, muchos se adjudican el Evangelio o lo que recibí por revelación. Me ha tocado ver que escriben sus libros, Ajá. adjudicándose que ellos también tienen su Evangelio. Ajá. Se refiere que es el autor, ¿no? Que No. ¿no? Bueno, sí, bueno, el Evangelio es el mensaje de Dios, sí, Él es el dueño, viene de Él. Pablo no está hablando digamos, no está inventando un mensaje, sino que es algo que le pertenece a Dios. Pero el cuidado muy importante que nosotros tenemos que tener con esto es porque si el Evangelio le pertenece a Dios, si es de Él, si es su Evangelio, entonces el cuidado que nosotros tenemos que tener es a la hora que nosotros presentamos su mensaje. Porque si nosotros, en el Nuevo Testamento se utilizan muchas palabras, como por ejemplo la palabra medrar en 1 Corintios. Pablo dice que no somos como muchos que medran falsificando. Entonces el Evangelio se puede medrar. Medrar es una palabra que significa comerciar. ¿Ok? Comerciar. Y luego está la palabra tergiversar. Y luego está la palabra torcer. Y luego hay muchísimas palabras. La cuestión está que nosotros debemos tener cuidado porque cuando nosotros estamos tratando con el Evangelio, estamos tratando con algo que le pertenece a Dios, que Él es el dueño. Y si hay esto es muy importante, si en el Nuevo Testamento hay una palabra fuerte, pero fuerte en el sentido de que Pablo buscó la palabra más fuerte para condenar a las personas que tuercen el Evangelio, es la palabra anatema. Por ejemplo, como les digo, Romanos tiene una hermanita, ¿verdad? Vamos a ir a Gálatas capítulo número 1. Gálatas capítulo número 1. Nosotros, hermanos, yo creo, ¿verdad? Que nosotros amamos la palabra de Dios. Nosotros buscamos oportunidades de compartir la palabra de Dios, pero nosotros, algo que una persona tiene que saber, en el momento en el que nosotros estamos tratando con el Evangelio, estamos tratando con algo que no es nuestro, que no nos pertenece, que tiene un dueño, y que cuando nosotros, digamos que hacemos lo que nosotros creemos que está bien o pensamos que lo vamos a hacer a la manera como nosotros creemos, estamos corriendo un peligro grave, serio, fuertísimo. Gálatas capítulo número 1, versículo 6 al 10. Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto, la maravilla de Pablo es que los hermanos a los cuales él les había predicado el Evangelio, tan pronto se habían alejado del que los había llamado por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, aquí aparece otra palabra, ¿verdad? Pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, ¿qué cosa? Otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces Pablo hace un énfasis y una repetición de la misma palabra. La palabra anatema es que la maldición de Dios esté sobre él. Es una cosa muy seria. Es algo que debe tomarse con mucha seriedad, el asunto del evangelio. Y yo pienso, viendo, ¿verdad? Así como a un nivel general, ve uno videos, ve uno predicaciones, ve uno las cosas que se hacen en las iglesias y uno se da cuenta de que muchos lugares piensan que Dios está allí y es todo lo contrario.
Y más adelante, mire, yo les dije la semana pasada que la epístola a los romanos nos va a molestar, nos va a enojar, nos va a hacer llorar, nos va a desnudar, nos va a abrir y luego nos va a volver a construir. Esto va a ser hasta que vamos a darle gracias a Dios cuando lleguemos al capítulo 4, créanme, porque los asuntos que vamos a tratar acá no son fáciles, son fuertes. Por eso es que yo amo Romanos. O sea, si a mí me dejaran en una isla, solo, abandonado, y me dijeran, solo puedes tener una cosa, pide lo que tú quieras, una sola cosa, yo diría, déjenme una carta a los romanos. Y con eso tengo. Si yo me quedara así en una isla, yo con que me dejaran una copia a los romanos, me dejarían el tesoro más grande que existe. Porque esto nos va a remover todo a nosotros. Y espero que sea así, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta de que cuando nosotros estamos predicando, enseñando, tenemos una oportunidad de presentar el evangelio, lo primero que tiene que venir a mi mente es, yo estoy tratando con algo que es pertenencia de Dios, es posesión de Dios, es el evangelio de Dios. Ahora vamos al versículo 2. Ya llevamos casi 45 minutos en un versículo, ¿verdad? Les dije que íbamos a terminar dentro de 3 años, ¿verdad? No sabemos cuándo. Ok, repitamos el versículo 1 para que no nos perdamos. Pablo, Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ya vimos los requisitos, ¿verdad? Ya vimos que Pablo cumplía el requisito de haber sido llamado, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. A esto le llamamos la promesa del evangelio. Versículo 2, la promesa del evangelio. Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la epístola a los romanos, vamos a darnos cuenta de que Pablo está utilizando el Antiguo Testamento para explicar lo que Cristo hizo. Entonces nosotros vamos a viajar hasta el jardín del Edén. Vamos a ir a estudiar la vida de Abraham. Vamos a estudiar la vida de David. Vamos a estudiar la vida de los profetas. ¿Por qué? Porque el evangelio no es una novedad. El evangelio no fue algo que Pablo se inventó. El evangelio es algo que había sido prometido desde antes por medio de los profetas, y luego Pablo utiliza esta palabra en las santas escrituras. Las santas escrituras. ¿A cuáles escrituras se está refiriendo Pablo? Al Antiguo Testamento. Es decir, que el evangelio se repite una y otra y otra y otra y otra vez en el Antiguo Testamento. De hecho, la primera mención del evangelio está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y ese versículo los eruditos le llaman el protoevangelio, es la primera mención. Y se da en medio de un contexto de una maldición, cuando Dios maldijo, ¿verdad? Por causa del pecado, la tierra, y le dijo al hombre con tu sudor, y le dijo a la mujer con dolor, y a la serpiente le dio un mensaje, ¿verdad? Le dijo, tú le morderás el calcañar, pero él te golpeará la cabeza. ¿Quién? El hijo de quién? La simiente de la mujer. Entonces ahí se menciona por primera vez la promesa de una redención.
Entonces el Evangelio no es una nueva cosa, no es una novedad, es algo que ya Dios había anunciado desde antes. ¿Desde cuándo? Tito capítulo 1, versículo 2. ¿Desde cuándo es la promesa del Evangelio? Tito 1, 2. En la esperanza, ¿verdad? Ujú. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ujú. Entonces, ¿desde cuándo es la promesa de la redención del Evangelio? ¿Desde cuándo? Desde que comenzara el mundo. Ajá. Tito 1:2 dice, Antes del principio de los Antes de que siglos. Ajá. comenzara. la cual Dios, Otra versión. Otra versión. miren, la promesa de la salvación está asegurada en el carácter de Dios. Aquí dice, la cual Dios que no miente. Si hay algo que Dios no puede hacer es mentir. Y si hay algo que Dios garantiza para los que tienen fe en Él es la seguridad de su salvación. ¿Se acuerdan que ese fue un tema que explicamos el año pasado? ¿La seguridad de qué? De la salvación. ¿De quién depende? Depende de un Dios que no miente. Si Dios nos prometió que por medio de la fe en su Hijo seríamos salvos, ¿quién lo prometió? Dios que qué? Dios que no miente. Él no puede mentir en cuanto a esa promesa. En nada, pues, pero estamos hablando de la salvación, la cual Dios que no miente prometió, ¿desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Entonces el Evangelio, cuando uno piensa en el Evangelio, nosotros pensamos en la muerte de Jesús, en su resurrección. Pero ese plan para redimir al ser humano, ese plan existía desde antes que Dios creara todo lo que existe. Es una cosa que nosotros siempre tenemos que tener presente. Es su promesa. Es el plan que digamos se gestó dentro de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde antes que Dios creara el cielo, las estrellas, que formara al ser humano, ya existía un plan de redención del ser humano. ¿Okay? Entonces dice aquí que Él, Dios, Romanos 1:2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Versículo 3. La persona del Evangelio. Si están anotando, la persona del Evangelio. ¿De quién se trata el Evangelio? El Evangelio se trata de Cristo. Dice el versículo 3. Aquí vemos nosotros quién es la persona del Evangelio. Versículo 3, acerca de su Hijo. El Evangelio, y yo lo he repetido varias veces en la clase, el Evangelio es el mensaje acerca de Jesús. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, yo pienso, ¿verdad?, que nosotros estamos, disculpen la palabra que voy a usar, pero nosotros estamos obligados a hablar de Jesús. El Evangelio no tiene nada que ver conmigo. El Evangelio es acerca, como dice aquí, acerca de su Hijo. El mensaje del Evangelio es hablar acerca de Jesús. Cuando nosotros hablamos el Evangelio, tenemos que llevar a las personas a Cristo. El Evangelio no se trata, por ejemplo, de que si yo tengo la oportunidad, ¿verdad?, de dar una clase, de no sé, hacer un devocional o cualquier otra cosa, y yo digo, bueno, hermano, fíjense que miren, cuando yo era un niño y mis abuelitos y mis papás y mis tíos y mis primos, y empezamos nosotros y nos vamos a contar historias. No estamos
a 1 milla de distancia. Estamos a miles de millas de distancia de lo que nosotros debemos hacer. Es importante que nosotros veamos que el Evangelio es de Dios y el Evangelio es acerca de su Hijo, acerca de Jesús. El Evangelio es el mensaje que tiene que ver con Cristo, no conmigo. ¿En qué, por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de compartir con un grupo de personas, especialmente si son personas no conversas, no convertidos, si son personas que no tienen una relación personal con Dios por medio de Jesús, ¿en qué les ayuda a ellos en su conversión, en el arrepentimiento, en el que ellos reconozcan cuál es su condición? ¿En qué les ayuda a ellos que yo me ponga a contar historias? ¿En qué glorifica a Dios? Porque la otra cosa es que cuando nosotros compartimos el Evangelio, el que tiene que recibir la gloria es Dios. Dios tiene que ser glorificado por medio de lo que yo digo. Entonces, si yo tengo la oportunidad de compartir un pasaje de la Escritura, yo tengo que tratar de buscar la manera que ese pasaje termine, que ese pasaje no termine, que empiece y termine con Cristo, no conmigo, no con mi historia de vida, así se llama ahora, ¿verdad? Mi historia de vida, ¿verdad? No con que yo soy, yo fui, yo tengo, yo hago, no hago, yo, mi. No, el Evangelio no se trata de nosotros. La persona central del Evangelio es el versículo 3, acerca de su Hijo. Y ahora dice, nuestro Señor Jesucristo. Acerca de su Hijo. Y aquí aparece otra vez la palabra curios, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo. En inglés dice master, mi dueño, nuestro Señor. Ahora vean una cosa muy importante. Acerca de su Hijo aparece con H mayúscula. Entonces está hablando de una persona importante. No. Está hablando acerca de Dios. Hijo es Dios. Y luego la palabra Señor aparece con S mayúscula. Si estuviera hablando de un ser humano, aparecería con S minúscula. Cada vez que se usa S mayúscula es porque está hablando de Dios. Es una palabra divina. Entonces está hablando acerca de Señor Jesucristo. Y ahora van a aparecer dos cosas aquí y en 5 minutos ya para terminar con estos versículos. Que fue declarado, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Bueno, para terminar con el estudio de hoy, el versículo número 3, el final, y el versículo número 4 nos hablan de dos cosas muy importantes. En el versículo 3 habla acerca de la humanidad de Jesús y el versículo 4 acerca de su divinidad. ¿Cómo se llama, por ejemplo, la explicación de que en Jesús nosotros encontramos una persona con dos naturalezas? Una persona con dos naturalezas. ¿Okay? Entonces, aquí es lo que el apóstol Pablo está directamente, o sea, de entrada. El apóstol Pablo está hablando acerca de el Hijo de Dios, acerca de que en la misma persona nosotros podemos encontrar dos naturalezas. Jesús poseía dos naturalezas, humana y divina. Eso es lo que
lo que se conoce como la unión hipostática. La unión hipostática es dos naturalezas en una sola persona. ¿Okay? Dos naturalezas en una sola persona. Entonces, cuando dice aquí que él era del linaje de David, el Mesías, Jesucristo, el Mesías prometido a Israel, era un descendiente directo del rey David, era del linaje de David. Pero luego Pablo utiliza aquí otra palabra, dice, según la carne. ¿Okay? En esta epístola a los romanos nosotros vamos a encontrar que Pablo se refiere a la carne, pero la palabra carne tiene diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en este sentido se utiliza en griego la palabra katasarka. La palabra katasarka habla de la humanidad. Más adelante Pablo va a hablar de la carne en el sentido de nuestra naturaleza, de la naturaleza caída. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús dijo en Juan capítulo 3, lo que es nacido de la carne? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego dijo, la carne para nada aprovecha. Entonces ahí él no estaba hablando del cuerpo físico, está hablando de la naturaleza caída del ser humano. Pero aquí Pablo no está hablando de una naturaleza caída. Aquí está hablando acerca de Jesús como un hombre. Dice del linaje de David según la carne. Y luego dice el versículo 4 que fue declarado. La palabra declarado es una palabra muy importante porque es designado o manifestado públicamente. Designado o manifestado públicamente, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En el momento en el que Cristo o Jesús resucitó de los muertos, allí es el momento cuando Dios está declarando a toda la humanidad que su Hijo es Dios, que Jesús es Dios. Entonces aquí estos dos versículos son importantes porque nos hablan de la humanidad de Jesús como hombre y de su divinidad. Y ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? En la clase, que nosotros ahora decimos que Jesús era 100% hombre y 100% divino, ¿verdad? Pero en ese tiempo no existían los porcentajes. Los porcentajes se inventaron hace muy poquito. En aquel tiempo las cosas se tenían que explicar con palabras. Entonces las palabras que se utilizan específicamente en el credo niceno es que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero es la palabra correcta. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ahora miren, muchas personas quizás solo van a tener una sola oportunidad en toda su vida de escuchar hablar acerca de Jesús. Y una persona puede decir, para mí esa información no fue suficiente. Yo necesitaba tener más información. Pero solamente con el hecho de que Dios haya declarado a su Hijo por medio de la resurrección de los muertos, como dice aquí Pablo, declarado Hijo de Dios, eso es suficiente. Y si una persona, digamos, solo tuvo una oportunidad y decir, Señor, ¿verdad? Como una palabra que usaron el domingo en la clase, qué injusto, ¿verdad? Porque solo tuve una oportunidad y con una oportunidad eso es suficiente. Porque no lo declaró ninguna persona, sino que Dios declaró a su Hijo por medio de la resurrección. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Que fue declarado Hijo de Dios ¿con qué? Con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos.
Entonces, ya para terminar, ¿cómo sabemos nosotros que Jesús es Dios? Sí, correcto. Por medio de la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús es la afirmación, es la prueba de que Jesús es divino, de que Jesús es Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que Jesús es Dios? La respuesta es muy sencilla. Porque resucitó de entre los muertos. ¿Cómo sé yo que Jesús es Dios? Porque resucitó de entre los muertos. Hay muchísimas otras cosas que nosotros podemos decir. Jesús es Dios por esta razón, por los milagros que hizo, porque sanó a los enfermos, porque resucitó a los muertos, resucitó a Lázaro, porque caminó sobre el mar, porque le dio a comer a una multitud de 5,000. Todas esas son válidas. Todas son válidas, pero todavía faltaba una. Faltaba que Jesús muriera. Porque ¿qué hubiese sucedido si Jesús muere y se hubiera quedado allí? ¿Qué hubiera pasado con todos los milagros que Él hizo? Pensemos un momento. Se hubiera Un minuto. había hecho él. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Elías hizo milagros. Eliseo también hizo milagros, ¿verdad que sí? ¿Quién más? Moisés, ¿verdad? Bueno, Dios, ¿verdad? Por medio de ellos. Pero si nosotros vamos digamos, a lo literal, ¿verdad? Moisés hizo milagros, ¿sí o no? Sí. También Eliseo, también Elías. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos murieron y no resucitaron. La diferencia con Jesús es que Jesús también hizo milagros. También Elías resucitó a un muerto. Eliseo también lo hizo, ¿verdad? Y muchos otros profetas también hicieron milagros. Jesús también hizo milagros. Pero Jesús no solamente hizo milagros, sino que Jesús murió. Murió y al tercer día resucitó. Entonces, ¿cómo sé yo como un cristiano, estudiante de la palabra de Dios, qué es lo que convence a una persona de que la persona, el curios, el Señor en el quien yo creo, no es o no era como un profeta más, no era solamente un buen predicador, no era una buena persona solamente, ¿verdad? Buena en el sentido de perfecto. Todo eso lo cumplió, pero hay una cosa muy importante que separa a Jesús de todos los demás, que Jesús murió y resucitó. Esa es la prueba, esa es la garantía de que yo creo en el Dios verdadero, porque mi Salvador murió y al tercer día resucitó. Y como dice aquí Pablo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Muy bien. Creo que vamos a terminar ahí el día de hoy para que me ajuste yo a mis